el 2010 que impulsamos fuertemente las jornadas y el Congreso, que es un lugar también para nosotras de mucha experimentación y de relaciones y vínculos muy fuertes que siguen, ¿no? Con México y con otras universidades del mundo. También hago parte de la especialización de la cual Mati está cursando y en la cual Lucía es docente en Epistemologías del Sur, de Claxo, como Aventura y María Paula Meneses, donde Antonio es docente y creo que Matías es alumno tuyo, Antonio, y Lucía es docente y tutora así que estamos aquí todas enredadas, muy bien así que se sea, y también de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. Yo ahí coordino el programa Sur-Sur y también coordino un programa que es sobre agroecología andina. Tenemos muchos becarios y ahora vamos a abrir una convocatoria a equipos de investigación sobre agroecología en Ecuador, Perú y Bolivia. Y mi trabajo personal, más como investigadora del CONICET, es sobre feminismos descoloniales, comunitarios, y sobre estéticas, trabajando con la obra de Ana Mendieta hace 7 años, de la cual hice un libro que salió ahora publicado y con el cual también está el tercero y camino al cuarto de una editorial que fundamos en 2020 con una querida compañera que es Kekena Corbalán, que quizás se pueda sumar pero está trabajando, y que hacemos parte de esa faceta más artística, activística que tiene el grupo, donde trabajamos obras de artistas y también de Glisson, ¿no? O sea, por el lado de la música también ahí la cuestión afro, ¿no? La zamacueca estaba por ahí, hay cruces como me parecen muy hermosos entre lo que fuimos presentando, ¿no? Así que desde ese lugar es que veníamos a invitarles también a quienes se vayan sumando a participar, con el deseo de que podamos organizar otro más. Seguramente yo puedo comprometerme a invitarla a Liliana Ancalao, que sería hermoso tenerla también, ya que Javier habló de etnoliteratura. Escucharla a Liliana siempre es un regalo de los dioses, ¿no? De las diosas, digo yo. Y poder seguir este ciclo, ¿no? A través del tiempo que podamos estar colectivamente tejiendo sororamente, como decimos nosotras. Sin más, les damos la bienvenida a quienes se vayan sumando, ¿no? Y cuando deseen, en el momento que deseen, se presentan también. La idea era entonces que Michelle y Lucía van a hacer la moderación, ¿no? Y presentan a las compañeras y compañeros, y a Antonio le toca la parte de comentarista, ¿no? Y luego haríamos como un cierre, si nos da el tiempo, de 20 minutos quizás para conversar y continuar y ver cómo seguimos también articulando. Bueno, entonces darle la bienvenida a los compañeros que se van sumando a este conversatorio Artes de la Tierra, Corpo, Cosmopolíticas. Si les parece, comenzamos con Adriana Anacona Muñoz, que es docente e investigadora de la Universidad del Valle. Ella nos va a presentar un trabajo que se llama Cuerpos y Tejidos y Anacunas, narrativa de tejedoras de procesos y pases. Bueno, buena tarde en el sur y buenos días en Colombia y buena tarde-noche en España, ¿no? Entonces, ya hicimos la presentación. No sé si me puede apoyar en unas diapositivas que preparé para esta videoconversa. Sí, las voy a compartir. Dejo de verlos. Si comparto, entonces no hay problema que me digan, bueno, ya el tiempo, yo voy a poner aquí rápidamente los 15 minutos para no devorarme más de lo que se merece el espacio, porque para mí me honra, quiero decir que me honra, y voy a poner en discusión algunos de los elementos en los que he estado trabajando en reflexión, que precisamente tiene que ver con reconocer el cuerpo como territorio y el tejido como pedagogía de paz a partir de la experiencia de trabajo en y con comunidad,
Y cuando digo en y con comunidad es porque he tratado de estructurar esta presentación. Uno, pues ya les comentaba mi lugar de enunciación como indígena Yanacuna. Para mí es muy importante poder hacer un trabajo con las mujeres de las que vengo aprendiendo a tejer no solamente mi memoria y mi historia como mujer indígena, sino también a recuperar nuestra ancestralidad y salvaguarda de nuestras raíces en contexto de ciudad. Entonces he tratado de estructurar esta presentación en el propósito de el propósito de estar dialogando con todas y también en el propósito de definir un poco cómo encontramos nosotros y hemos trabajado en la recuperación de la chacana como orientadora de vida, traer la noción de tejido y cuerpo y desafíos un poco sobre lo que vengo pensando que es un feminismo espiritual. En Colombia, de pronto, pues el hermano Bernardo, que conoce el Cauca, pero creo que es importante en todos los espacios situar quiénes somos los yanacunas, dado que quizás en el sur la expresión yanacuna tiene otra connotación. Para nosotros los yanacunas somos un pueblo que hemos recuperado nuestra historia desde finales del año 68. Empezamos a encontrarnos, a definir quiénes somos. En la actualidad, nosotros estamos conformados en 31 comunidades organizadas como cabildo. En Colombia, un cabildo es una jurisdicción indígena especial que está consagrada normativamente y que nos facilitó desde 1991, desde la Constitución del 91, irnos organizando como comunidad dentro del territorio de origen que está ubicado en el sur colombiano, que es el macizo. En el macizo colombiano, pues yo, por ejemplo, soy originaria de Papayalta, que es donde nace el río Cauca, Magdalena y Caquetá, y desde allí, digamos, aparecen los resguardos ancestrales, más otras comunidades que nos vamos organizando. De hecho, yo les comento que hago parte del Cabildo Indígena Yanacuna de Cali, que se funda en 1999 en el contexto de ciudad. En Cali, que también queda en el suroccidente colombiano, hasta el momento somos más o menos censadas y autorreconocidas dentro del Cabildo, 2.240 personas. En este momento, dado las condiciones de la pandemia, actualizamos el censo, ese dato lo tengo que actualizar porque somos 124 familias. La jefatura sigue siendo liderada por mujeres, el 53% mujeres, 47% hombres. Y en Cali, que es la capital del Valle del Cauca, nos ubicamos generalmente en la ladera de la ciudad, en la comuna 1, comuna 18, 20 y en lo mal llamado distrito 13, 14, 15, digamos, y la comuna 21. En ese proceso tenemos como cabildo ya 21 años y como proceso organizativo de diferentes formas organizativas tenemos 45 años de proceso en donde las mujeres han tenido un papel como tejedoras de procesos. Son mujeres que en su mayoría están dedicadas al oficio doméstico, que es un oficio muy mal pago laboralmente y que precisamente el año pasado, a propósito de las políticas de confinamiento transnacionales que nos impuso el COVID-19, pues fueron de las más afectadas porque de las que perdieron el trabajo inmediatamente pues al salir, al encerrarnos. Las mujeres yanacunas en Santiago de Cali han participado en estos 45 años y en los 22 como cabildo de diferentes maneras. ¿Me escucha? Perdón. De sí, diferentes, perfecto, de diferentes maneras. Nosotros en Cali, en ese proceso organizativo, desarrollamos asambleas, desarrollamos reuniones del consejo directivo, encuentros del pueblo yanacuna en Colombia. De hecho, todos recordamos el primer encuentro nacional del pueblo yanacuna en 1999, donde se estableció elementos simbólicos que para nosotros siguen siendo muy fuertes, como siempre estar rodeados de la huipala o inclusive el símbolo de la chacana marcando nuestro cuerpo como territorio. Hacemos parte de las mingas, participamos no solamente en esta minga, sino desde el 2008 activamente en las mingas que orientan el proceso organizativo del movimiento indígena en Colombia a través del Consejo Regional Indígena
del Cauca y hacemos parte también del recuperar de las fiestas tradicionales de los Raimis. De hecho, el 21, la próxima semana, martes, tenemos la fiesta Alquilla Raimi, que es la fiesta de la luna, y tenemos una videoconversa el 22 y tenemos ritualidad. Vamos que en este trasegar de ser comunidad en un proceso organizativo de 45 años, de diferentes formas organizativas, y como cabildo de esos 45-22, cuando yo empiezo a ser parte del proceso organizativo de mi comunidad, me hago una pregunta, es ¿dónde están las voces y la escucha de las mujeres? Porque la historia de mi pueblo está contada en clave masculina, y aunque se nombra a Dimazonel Magín y se nombran a otros, inclusive el primer gobernador aquí en Santiago de Cali, Ari Chicangana, yo siempre dije, bueno, pero las mujeres que están allí, porque han sido las mujeres las que me han enseñado a mí del proceso. Entonces, las preguntas que me orientaron inicialmente y que fue parte de mi tesis doctoral era ¿qué papel jugaban las mujeres en ese proceso de reconocimiento como pueblo Yanacuna? ¿Cuáles fueron sus estrategias? Y en la actualidad, una vez que, digamos, he tratado de indagar sobre su proceso de empoderamiento pacifista, ahora me estoy preguntando quiero decir desde el 2020 y este año, sobre todo el año pasado, a propósito de las ritualidades que se dio sobre el COVID y el manejo del duelo, cómo son sus expresiones feministas y cómo podemos hablar de un feminismo espiritual, y lo he visto materializado, lo pongo en discusión en lo que ha sido lo que algunos han llamado estallido social y que de mi parte he llamado transformación del conflicto en Colombia, dado desde el 28 de abril. He visto la expresión de armonización y de ritualidad de las mujeres yanacunas en esta ciudad, y mucho más cuando hemos sido agredidos directamente por la violencia estatal en Santiago de Cali y el paramilitarismo exacerbado. Por lo tanto, creo que recuperar y defender nuestra historia, lo que han hecho las mujeres y hombres en dualidad, de recuperar nuestra lengua. Yo, por ejemplo, estoy apenas aprendiendo unas palabras, pero sí, dentro de ese ejercicio de usos y costumbres y defensa del territorio, las mujeres han tenido un lugar allí como tejedoras de procesos. Y en nuestro pueblo, un tejedor de proceso es aquella persona que ha contribuido a reencontrarnos y encontrarnos desde el territorio de origen a la ciudad. Para nosotros, en términos de simbología, el churo cósmico, que es el ir y volver, que es el espiral del ir y volver en el tiempo, nos permite no solamente entender ese dar y recibir, sino el estar en una relación de memoria histórica, de estar recuperando nuestra ancestralidad y de estar en permanente relación con el territorio de origen. Y creo que ese tejido como proceso nos ha permitido entender que una persona que teje el proceso cultural y político teje también los vínculos sociales, y de esa manera hemos podido resistir y reexistir en una reparación de lo que algunos han documentado en mi pueblo, como Jimmy Sevilla, de la yanaconidad, que no es una identidad, y que las mujeres han logrado incidir en lo que para nosotros es hoy día tejer la cobija en familia. Y desde allí, esa acción o esa capacidad en la que las mujeres y hombres han estado tejiendo nuestra memoria cultural y fortaleciendo el proceso político organizativo desde la ciudad hacia el territorio de origen y del territorio de origen hacia la ciudad, creo que responde a una serie de condiciones de mediación y de armonización que han puesto en diálogo una actitud política en diferentes espacios que nos ha permitido tomar decisiones y hacer parte no solamente del movimiento indígena a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, sino también en diferentes espacios de Aviala o digamos como nosotros lo entendemos, que es la tierra del florecimiento. Inclusive el próximo 17 de septiembre, que es la segunda reunión de mujeres indígenas, allí hay mayoras como la mayora Praxedes para participar, que fue fundadora del programa de Mujer Yanacuna en nuestra historia, o una María Ovidia Palechor, que lidera el proceso de reconocimiento de los derechos de las víctimas del Cauca y que además ha sido candidata a la Asamblea Departamental, y que además, por ejemplo, una Paulina Magín, que es la coordinadora de la Casa de Pensamiento de Bogotá, que reúne 22 pueblos indígenas en la capital de Colombia. Entonces creo que otra acción pacifista de las mujeres allí ha tenido que ver con su conciencia crítica y su forma de participar
en donde ellas, el tejido es su primera expresión de la defensa del territorio, tanto el territorio entendido como la tierra, el espacio físico, como el cuerpo como territorio resignificado en la acción de perder la vergüenza y pasar al orgullo. Muchas de ellas fueron abusadas, traficadas, algunas violentadas en sus cuerpos, y hay expresiones como, por ejemplo, que para mí son muy dolorosas siempre contar, es como cuando ellas llegan y salen de su territorio a edad de 7, 9, 13 años, cuando llegan a trabajar a una casa de familia, además de decirles india, bruta, patichorriada, mucha india, india tenías que ser, les han cortado de pronto el cabello o las han lastimado físicamente, y aún así, en esta historia que les estoy tratando de consolidar de 45 años, son ellas las que nos han ayudado a no sentir vergüenza ni del cabello ni de nuestra postura. Y creo que ese hábito y esa conciencia y esa capacidad de identificar nuestra identidad ha tenido que ver en la recuperación de nuestra orientación de sistema de vida. Y ese sistema de vida tiene que ver con la chacana o cruz del sur. La cruz del sur para nosotros como sistema del mundo andino nos orienta en los 4 mundos, el mundo de arriba, que es el mundo espiritual, el mundo de abajo, que es el mundo material, el mundo de oriente, que es el mundo de los afectos, y el mundo de occidente, que es el mundo de los saberes, en diálogo. De hecho, no sé si logran ver allí en la imagen, nosotros nos la cargamos. Esta pulsera, por ejemplo, me la regaló doña Diva Santiago hace 17 años, la tengo aquí, no me la quito absolutamente para nada, porque precisamente es la chacana la que nos permite entender la realidad en la dualidad. Digamos, como orientadora del mundo andino, nos ha permitido entender la relación entre el cielo y la tierra, el bajo y el arriba. Inclusive yo que estudio políticas públicas me he atrevido a proponer en diferentes espacios o redes académicas de políticas públicas, que es precisamente lo que nos ha orientado en esa articulación de tratar de armonizar lo espiritual con lo material, los saberes con los afectos, porque precisamente cuando uno mira la chacana, y en mi trabajo una de las cuestiones epistemológicas y metodológicas que me atrevo a proponer siempre ha tenido que ver con poner en diálogo como epistemología con otras formas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, me atrevo a explicarla rápidamente. La chacana en sus cuadrantes, en el cuadrante de arriba se divide como si fuera un plano cartesiano, se divide en otros 2. Los 3 mundos se refiere a antes de la vida, donde están nuestras creencias, durante la vida, que es este espacio y tiempo, y después de la vida, que es el trascender. Antes de la vida están el animal sagrado para nosotros, que es el cóndor, que nos ayuda a comunicarnos con nuestras creencias, nuestros abuelos y abuelas. Durante la vida está el puma, que es el animal sagaz. Casi todos los pueblos andinos nos relacionamos con algún tipo de felino, porque es un animal que nos ayuda a comprender lo importante que es la observación y saber actuar estratégicamente. Y la serpiente nos ayuda a entender qué significa la reexistencia, el repararnos permanentemente frente a ese ejercicio colonialista que nos hizo sentir vergüenza de nuestra ancestralidad y que ahora, reparando, pasamos al orgullo y lo podemos mostrar. Durante o en el cuadrante de abajo están los 3 sistemas de trabajo: el AINI, que significa querer aprender a todos; la Minga, que es colaborar con todos; y la Mita, que es aprender juntos. Yo creo que en esa forma de sentir, sin entrar por el tiempo a describir la metodología, las mujeres nos han ayudado a entender esa forma de relación, y esas mujeres son mayoras, sembradoras, recolectoras y semillas, que han estado insertas en el proceso, porque han sido ellas las que nos han ayudado a recuperar nuestra historia desde esa relación con la madre tierra, pero también con esa acción política y esa visibilización de la práctica. Hoy día, por ejemplo, estoy tratando de observar a las semillas, que serían las nuevas o las mujeres que han nacido en esta generación y que llevan en su cuerpo no solamente las marcas corporales de nuestra simbología, sino que además llevan la práctica del tejido como lo hacen las mayoras, como lo hacen las sembradoras
o las recolectoras, y que en la práctica de la acción de la armonización y la expresión oral y corporal y nuestra alimentación, siempre no solamente hablan del cuerpo como territorio, sino que van armonizando los espacios cotidianos. Y allí el tejido como experiencia cultural y política y social responde precisamente a la apropiación de esos elementos de memoria, de territorio, de derechos que nos exige expresarnos y que me ha permitido pensar, y allí dejo la conversa, pensar en que es posible empezar a documentar una forma de expresión política que responde a esa sabiduría originaria de la mujer yanacuna, en esa capacidad de armonizar los espacios, de entender la relación con las plantas, de esa reciprocidad, pero también discutir sobre la dualidad que aún sigue estando en una serie de prácticas patriarcales en nuestra comunidad, pero que de alguna manera intenta como cuestionar esa forma de relacionamiento. Por tanto, esto exige pues propiciar y seguir trabajando en lo que significaría esas condiciones de armonización, de reflexión y conciencia crítica de las mismas mujeres, reconocer cómo su acción responde a acciones de no violencia de la ritualidad y cómo es un ejercicio político de empoderamiento de ellas mismas. Luego les compartiré una serie de trabajos y piezas documentales que contamos en colectividad que estamos haciendo. Yupan Chani, muchas gracias. Gracias, Adriana. A ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hermosísima, Adriana. Gracias por esta presentación. Gracias, muy hermoso. Muchas gracias, querida. Gracias. Y bueno, seguimos con Javier Tobar, que es profesor titular de la Universidad del Cauca. Él nos iba a presentar un trabajo que se llama Las artes de la tierra y epistemologías del cosmos vivo. Voy a intentar presentar unas diapositivas. A ver si logro. Sí. ¿Sí se mira? Sí. Sí, se mira. Muy bien. Bueno, pues para mí un gusto presentar un trabajo reciente que estoy haciendo. Yo había terminado una investigación sobre los artesanos en la ciudad de Pasto, pero al tiempo que estaba terminando esa investigación de los artesanos de Pasto, inicié un nuevo proyecto que tiene que ver con el tema del café. Acá le llamamos las caficulturas en el departamento del Cauca, ¿no? Y eso me llevó pues a la comprensión de la agricultura, y esto poco a poco me ha llevado a otra serie de aspectos. Entonces, a comprender fundamentalmente la agricultura en el mundo de los Andes, ¿no? Y es un poco eso lo que yo les quiero comentar de un libro que estoy terminando, ¿no? Los artesanos de Pasto luego me llevaron a los agricultores, y los agricultores ahora me están llevando a los músicos, ¿no? Entonces, no sé por qué pasa eso, pero bueno, yo digo que siempre para mí, más que investigación, ha sido un proceso profundo de investigación con las mujeres y los hombres, ¿no?, que se dedican a estas labores. Pues un poco este trabajo lo estoy abordando desde el giro ontológico. Ustedes ya conocen muy bien, alrededor de todas las reflexiones, todos los aportes que hay sobre este cambio paradigmático, ¿no? Y todas las contribuciones tan importantes que nos invitan a situar desde una ética y desde una política no muy distinta las relaciones entre los humanos y los existentes, ¿no? Entonces, tanto las ontologías como las antropologías de la vida nos ayudan a plantear
elementos muy importantes de dar giros, digamos, transformaciones de la política, de lo económico, de lo estético, y que nos invitan a comprender, pues, otras maneras de ser y estar en el mundo. Y esto también un poco acompañado hoy en mi trabajo de lo que son las antropologías del diseño, ¿no? Las antropologías de las artes. Ese es un poco, digamos, el campo que está moviéndose esta investigación. Es muy importante señalar, como muchos lo reconocen, cómo este giro ontológico no ha sido, digamos, fuertemente influenciado y se ha reconocido de manera muy importante cómo el pensamiento andino, el sentipensamiento andino y el pensamiento amazónico ha contribuido enormemente a este giro, ¿no? Eso, Viveiros de Castro, de Escola, muchos autores, Escobar, han reconocido la gran importancia que han tenido esos otros pensamientos para que se dé este giro ontológico, ¿no? Esos otros saberes o esas otras antropologías, como he planteado. Entonces, este giro ontológico, pues, ¿no? Tiene que ver mucho con, no voy a insistir, las antropologías postestructuralistas, la ontología política, las antropologías de la vida, las antropologías perspectivistas, los estudios bioculturales, los estudios de la ciencia, la tecnología, el diseño, ¿no? Y todo esto en esto que se ha llamado el giro ontológico. Y precisamente es en esta perspectiva como yo me sitúo en el mundo andino, en ese mundo andino que para mí significa volver a reaprender ese mundo de los Andes en los cuales yo nací, en el cual los Andes yo me crié, ¿no? Y que me invita también pues a comprender, a reaprenderlo, ¿no? Entonces, en eso es lo que actualmente me encuentro y pues les comparto algunos de los elementos. Para una de las primeras elementos, ¿no?, que he ido encontrando en un recorrido que he hecho en Ecuador, Perú, Bolivia, el Cauca y Nariño, es que todo tiene vida, ¿no? Por eso es una epistemología del cosmos vivo, ¿no? Porque no hay nada que sea inerte, todo es vivo, ¿no? En ese sentido, digamos, es una epistemología del cosmos vivo. Esta es una noción que estamos ampliando con José Jorge de Carvalho, el antropólogo brasileño, pero que pues él ha desarrollado con más profundidad, ¿no? Entonces todo tiene vida, ¿no? En el mundo, los animales, las piedras, todos son pareja, todos son familia, ¿no? Y como dicen en los NASA, todos son gente. O sea, aquí hay un elemento muy importante donde no solamente los humanos son gente, sino todos son gente, ¿no? Las piedras son gente, el agua es gente, los árboles son gente. Y por lo tanto, todos tienen una perspectiva de ver de manera distinta el mundo. Así que no hay una sola perspectiva, y eso es lo que le llamaba el perspectivismo o el multinaturalismo, en la cual todos tienen diferentes formas de ver. Por ejemplo, en el mundo quechua o en el mundo aymara también se sostiene que todo es persona. Los cerros, las lagunas son personas. El páramo, las heladas, ¿no?, las enfermedades son personas, ¿cierto? Entonces, eso indica ya una ampliación y un cuestionamiento a el mundo occidental y a la ontología occidental que separa lo humano y de lo no humano, y que coloca al hombre como centro, ¿no?, del universo. Y en ese sentido, digamos, plantea una visión reducida
de lo que sería lo humano, es decir, una postura totalmente antropocéntrica. Y a partir de esa postura antropocéntrica ha planteado todo un sistema de subordinación, de exclusión, de reducción, de explotación de todo lo existente. En cambio, si nos centramos en esta perspectiva, vamos a mirarlo, se plantean, digamos, otras relaciones, unas relaciones económicas, políticas, estéticas, desde otras perspectivas, ya no de orden asimétrico, sino simétrico, en la medida que todos son personas y todo tiene vida. En ese sentido, es muy importante, ¿no?, en los Andes, que los cerros, por ejemplo, son consideradas parientes. A las heladas, por ejemplo, en el mundo aymara, en el mes de febrero, se las hace compadres. Es la conocida fiesta de los compadres y las comadres. Y es precisamente a ellas que en el tiempo de las heladas no se las hace compadres a través de diferentes rituales. Las lagunas, las papas, el maíz son madres que crían al ser humano y él también las cría, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es muy lindo mirar aquí en un ritual en el lago Titicaca que tuve la oportunidad de presenciar, cómo, por ejemplo, la señora está recibiendo a las primeras papitas. Son las primeras papitas las que reciben y están despidiendo al mismo tiempo a otras madres que les ha dado la alimentación en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo que se está recibiendo las papas, otros productos, ¿no?, otros seres se despiden y se van tristes, pero dicen que ya llegó el tiempo de las madres papas y que ellos se van a encargar de dar vida, ¿no?, y de cuidar a los seres humanos. En este sentido, hay una relación profunda de reciprocidad, de crianza, de una crianza mutua entre el humano y lo no humano. Todos se crían a la par. Eso es la crianza, ¿no?, un concepto muy importante que desde los años 70 lo ha desarrollado Prater en el Perú. Entonces la chacra, ¿no?, según se convierte en un espacio fundamental en el mundo andino, ¿no? Como han señalado muchísimos investigadores, la chacra se convierte, o la chacra, o el tul, o el jaján, ¿no?, en las diferentes comunidades andinas, es el espacio fundamentalmente de la crianza. Es un espacio de múltiples dimensiones, de múltiples connotaciones éticas, colectivas, económicas. Es, digamos, el mundo de la vida, ¿no? Ahí se transcurre el mundo de la vida. Es, por lo tanto, el centro, digamos, de ese pluriverso, como lo sostienen muchos autores. Así que la chacra, digamos, todas las comunidades andinas son fundamentalmente chacareras, pero miremos que esa chacarera, esa agricultura no es únicamente el hacer de los hombres, sino que la agricultura es el hacer de hombres y mujeres, de niños, de mujeres, de todos hacen esa agricultura. Pero no únicamente los humanos, sino que los zorros también tienen sus chacras. Al igual que los sapos, las vicuñas también tienen sus chakras. O sea, hay chakras de los zorros, hay chakras de los sapos, hay chakras de las vicuñas. Entonces, creo que aquí ya en esta perspectiva, digamos, amplían de manera muy interesante la noción de la agricultura, en la medida que la agricultura es un relacionamiento no profundo con esa diversidad de seres, con esa diversidad de existentes y con esa diversidad de alteridades. Pero la chacra no es únicamente de papas o de habas o de maíz, sino que hay chacra de oro, hay chacra de sal, hay chacra de totora. Entonces miren cómo todo está vivo. Y esa chacra
es precisamente, son criadas tanto por los humanos como por los no humanos. Por eso la chakra es fundamentalmente un escenario de la crianza de la vida. Y autores como Medina, el filósofo boliviano, Simón Yampara, el importante sociólogo aymara, y Grimaldo Rengifo han propuesto, ¿no?, que el término el agrocentrismo, ¿no?, para hacer referencia a que la agricultura es el centro de las relaciones del humano con la pluriversidad de mundos. En ese sentido, digamos, todos somos agricultores. Y la crianza de la vida, ¿no?, y la agricultura no es una invención humana, ¿no?, como lo muestra la biología, la antropología, la arqueología. Más bien, en el mundo andino, la agricultura, ¿no?, es la continuidad de la labor de los sapos, la labor de la Pachamama, con quienes, ¿no?, se participa en la crianza del suelo, del agua. Aquí una fotografía en el Cauca, ¿no?, donde precisamente el agricultor está en relación profunda con el suelo, con la tierra, con los microorganismos. Y él conoce totalmente ese relacionamiento. Y él dice precisamente, ¿no?, cómo las plantas también deben ser educadas, ¿no? Es el equivalente aquí en el Cauca, del mundo campesino, a la relación de la crianza. Las plantas, los animales también se educan y ellos también nos educan. Entonces, aquí el agricultor tiene una relación profunda con el agua, con los suelos, con el viento, y tiene un conocimiento de cada una de las plantas, porque cada una de sus plantas tiene, digamos, un mundo, ¿no? Sus enfermedades son distintas. Entonces, el agricultor conoce, ¿no?, todos estos elementos. En ese sentido, digamos que la agricultura a la vez es una experiencia relacional, es una experiencia compleja, en la medida que es una experiencia estética, espiritual y material, dialógica, porque hemos visto que conversa con los diferentes mundos, con las diferentes voces, y es fundamentalmente una experiencia creadora de vida, ¿no? En ese sentido, la agricultura es fundamentalmente en el mundo andino un arte de la convivialidad, en la medida que la gente se relaciona con la pluriversidad de mundos, con el mundo de la tierra, con el mundo de los microorganismos, con el mundo del viento, o dirían en los Andes, se relaciona con esa pluriversidad de personas. Por eso es un arte también de la conversación con los quienes habla. Se habla con los animales, se escucha porque también ellos tienen lenguaje, ellos tienen también palabras. Y en ese sentido, como diría Javier Medina, el filósofo boliviano, peruano, es un arte de la localidad, es una forma de producir holista, pero no especializada, convivial, no mecanizada, en el que trabajo intelectual y manual van juntos. No hay aquí una separación entre el saber y el hacer, ¿no?, ni el sentir del pensar. Es un saber hacer, es un saber sentir, fundamentalmente, como no pasa en lo que sucede en las comunidades, pues, occidentales, donde hay una separación entre el saber y el hacer, ¿no? Nosotros, desafortunadamente, ya hemos ido perdiendo ese saber hacer. Ya no sabemos hacer la chakra, ya no sabemos hacer la música, ya no sabemos hacer el tejido. Aquí una imagen de un joven, ¿no?, que está en su fiesta celebrando el tiempo de la florescencia en el Putumayo. Entonces, miren ustedes cómo él es músico, pero también agricultor, y él ha tejido sus coronas para celebrar esas fiestas. Pero al mismo tiempo que música, hace agricultura, teje, pero al mismo tiempo danza. Entonces, en esta fiesta, por ejemplo, en el Valle de Sibundoy, en la comunidad Kamsá, alrededor de todos
toda la comunidad toca sus instrumentos y danza al mismo tiempo. Es la celebración colectiva del tiempo de la florescencia, que tiene que ver con el reconocimiento y el florecer de un árbol denominada Clestringui, que florece un tiempo y que tiene que ver precisamente con estas estéticas del tejido, ¿no? En esa medida, como lo plantea el mismo de Medina, es el arte de la localidad, que permite al comunitario comprender, coordinar y desarrollar el proceso de producción, de tal manera que responda mejor a sus necesidades, perspectivas y valores, y caos como convivencia filosófica. Hemos dicho entonces cómo es una, la persona, la gente, el humano, establece múltiples relaciones, ¿no?, con los diferentes seres. Aquí una imagen, precisamente, miren ustedes, como son personas, ¿no? Aquí una ofrenda a los muertos, ¿no? En los primeros días de noviembre. Ahí tenemos el tambor, ahí tenemos la bebida, ahí tendremos los frutos, porque ellos no están muertos, sino que regresan y les gusta, pues, la comida, les gusta festejar, les gusta beber. Asimismo a los cerros. A los cerros también les gusta el vino, les gusta la sangre, les gusta la grasa, y precisamente hay que dar. Por eso también hay chakra para los pajaritos, hay chakra para los ampus, porque con ellos también hay que compartir. Así que detrás de esto también hay una ética profunda del don, ¿no?, de ese don que nos enseñará Marcel Mauss, ¿no? En ese sentido, digamos, en el mundo andino, ¿no?, es todo un pluriverso, donde todos los lugares y todos los territorios son matrices de creación, en los cuales se configuran múltiples artes, múltiples procesos creativos, organizativos, bioculturales, ¿no?, y procesos, digamos, cosmocráticos. No digo democráticos, sino cosmocráticos, acudiendo a un concepto que ahorita, si tengo la oportunidad, lo desarrollo, ¿no?, que precisamente es aquí propuesto, ¿no?, con una crítica profunda de este agricultor, de este comunero. Y eso ha sido un poco de las grandes enseñanzas, ¿no?, de estas investigaciones, de conocer a personas tan sabias y tan profundas como Efréntara, pues, que ahorita mismo me acaba de compartir un libro como de 300 páginas sobre su titulado Arte y Cosmocracia, donde hace una profunda crítica al concepto de la democracia, al patriarcado, y nos habla de cómo, por ejemplo, en el mundo de los pastos al sur de Colombia, más bien lo que se trata es de proponer o desarrollar, ¿no?, una cosmocracia. Miren entonces ustedes el Taita Efrén, su relación con el páramo, con las plantas, tratando de escuchar sus voces, ¿no?, recorriendo el territorio. Y acá una de sus pinturas, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el devenir, con el ir y venir del tiempo, ¿no? Aquí con una figura fundamentalmente ontológica que se llama el chutún, ¿no?, que no tiene una figura definida, sino que cambia constantemente. Entonces, el Taita, al mismo tiempo que practica la agricultura, el manejo de las plantas, el manejo del sueño, tiene un profundo relacionamiento con diferentes artes. Él dice con los diferentes dones, la oralidad, la pintura, la poesía y por supuesto también la política, porque él ha sido uno de los recuperadores de la tierra más importantes de esta comunidad. Aquí también otro sabedor de la comunidad Mixac, ¿no?, el Taita Abelindo Dagua, que también se ha interesado muchísimo en el campo del arte. Y a partir del arte también ha articulado procesos de educación, investigación propia, la cual no ha estado en ningún momento desarticulado de las políticas de la memoria, sino más bien totalmente articulados. Él ha desarrollado
procesos muy importantes de investigación, creación, articulando jóvenes a pintores y creando museos de orden comunitario que tienen una configuración territorial, ¿no? En este sentido, también aquí tenemos otro agricultor. Y pues ya, Adrián, hablábamos del tejido, ¿no? De todas esas connotaciones, aquí una agricultora y una tejedora de la comunidad Misak, ¿no? Que es la crianza del tejido. El tejido también es vivo, ¿no? Las prendas son consideradas vivas, el chumbe son consideradas elementos vivas, y de eso pues se podría ampliar muchísimo, y las mujeres aymaras en el Perú han profundizado muchísimo de toda la ontología del tejido, ¿no? Aquí un músico campesino, ¿no? Que ha construido alrededor de unos 60, de una tradición de un siglo, músicas, ¿no? Que nos hablan del relacionamiento con la tierra, y ha construido, digamos, diferentes paisajes sonoros. Hace que visitar sus casas, visitar sus territorios, es también introducirnos a un pluriverso sonoro distinto. Caminar el Cauca, caminar Nariño, caminar los Andes, es caminar también por las diferentes sonoridades, por los diferentes ritmos, y que esas sonoridades, esos ritmos cambian también de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo a los ciclos agrofestivos. Y por supuesto también eso no está desvinculado del mundo urbano. El mundo urbano, ¿no? ha reelaborado. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Pasto, donde más de 5.000 danzantes y músicas el 3 de enero le cantan a la tierra. Y como ellos, ¿no? A partir de ese pensamiento biocultural milenario, recrean, crean, generan nuevos ritmos, nuevas sonoridades, nuevas danzas, nuevas colectividades. Y por supuesto, detrás de eso también hay procesos de resistencia, políticas de la memoria, donde miles de jóvenes no están trabajando durante todo el año en defensa de la vida. Y esto no es en ningún momento desvinculado, sino que la agricultura, el arte, las artes, todas las artes son fundamentales y centrales en el paradigma del suma camaña camaña, del pensar bonito, del causa camaya, del alguien causa, del suma causa y del suma camaña, o como decimos ahora en Colombia, de los buenos vivires. Yo les decía a un músico ecuatoriano en una entrevista que antes de él morir lastimosamente, le preguntaba cómo miraba la relación entre la música y el summa causai, y él me decía que la música es el 70% del summa causai. Así que hay una profunda relación de las artes de la vida, de las artes de la tierra, con el ayin causai, ¿no? Y precisamente, digamos, para finalizar, ¿no? Estas artes de la vida, estas epistemologías hoy están emergiendo. Aquí una imagen que tuve la oportunidad de tomar en un contexto campesino de Nariño, en el paro nacional, ¿no? Donde muchos pintores campesinos y artistas de la Universidad de Nariño hicieron pintaron esta casa, El campo resiste. Y es un poco, digamos, que el arte, esta relación entre arte, campo, música, es un elemento fundamental que está siendo revitalizado de distinta manera. O sea, creo que la música, la gastronomía, el tejido, se están formando alternativas, escuelas, de distinta manera. Así que, digamos, hay, digamos, mucho que aprender y mucho por compartir en esta perspectiva. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Si está por ahí, seguimos con Karina.
Karina Villaseca es investigadora de CONICET, es docente de UBA y UNSAM, y hoy nos presenta Ana Mendieta, Pájaro del Océano, un proyecto con beca del Fondo Nacional de las Artes. Gracias, Lu. Muchas gracias. Estoy como muy conmovida de haber escuchado a Adriana y a Javier. Realmente son epifanías, ¿no? Lo que implica eso en toda la expresión y agradezco tanto a la vida tener esta posibilidad de este encuentro. Voy a presentarles como lo que ha sido un libro que acaba de salir, que es este, que se llama La Mendieta, Pájaro del Océano. Y este libro recorre una investigación que lleva 7 años sobre la obra de esta artista, y para mí está muy ligado no solo a pensar desde los feminismos multiespecies, por eso están en ligazón con Adriana y también con lo que mencionaba Javier y también con lo que mencionaba Antonio sobre la poética del mar. Yo estoy muy comprometida también con el proceso de las aguas y de la poética del mar, porque sin dudas los océanos han sido integrados a ese sistema mundo. No podemos hablar de lo que ha sido la integración a través de los mares, ¿no? De los archipiélagos del Caribe, del Océano Atlántico, el Atlántico Negro, como lo llama Gilroy, como también de las aguas, ¿no? Voy a empezar citando una y luego compartir una pantalla del artista que voy a abrirla ahora para que vayamos pudiendo verla, que es Ana Mendieta y que dice así. A ver, no estoy. Voy a cambiar de posición a ver si se puede ver ahora. Ahora sí. Muy bien, aquí está la artista de la que vamos a dar cuenta en esta oportunidad, y voy a comenzar citando una gran escritora de Guadalupe del Caribe que se llama Marisé Condé y que dice así: el jueves hundí a mis pies en la arena en la playa Viad, constelada de moluscos y caracoles, de conchitas enlutadas como las uñas de una ama de casa. Yo no sabía nadar, así que me mantenía lejos del mar que se dirigía a mí con su voz de mujer loca. Acércate más, más, arráncate la ropa, zambúllete, déjame envolverte, estrecharte, apretarte, frotar tu cuerpo con mis algas. ¿No sabes que fue de mí de quien naciste? ¿No sabes que me llevas en ti? Sin mí, tu vida no existiría. Este fragmento es de La Transparente Mangrove de Marisé Condé, quien desde la isla caribeña de Guadalupe nos trae una novela magnífica en esa conexión íntima con el agua. Nos habla de su forma vibrante, envolvente. Somos agua y a pesar de ello ponemos en riesgo al planeta. No pensamos quizás en el riesgo de nuestra vida en él. La sirena es una palabra del crolatiano que nombra a la dueña y protectora de las aguas. En algunas latitudes africanas y caribeñas se la llama mamadlo, mami wata, watramama, tiene nombre propio. Le asignan el Yemanjá, Yemayá o la Mojana. ¿Cómo narrar la historia del agua, su capacidad femenina entre quietud y tsunami, desde las luchas de las mujeres del sur y desde las estéticas de estas artistas? En el inicio de la pandemia vimos asombrados cómo ríos cobraban su color propio porque la contaminación se había reducido. Mucho se habla del futuro del planeta. El futuro como concepto es un invento de la modernidad, colonialidad. El futuro está entre nosotros, nos pisa los talones, la destrucción de la vida nos perturba. A partir de combustibles fósiles se comenzó a usar petróleo o carbón. La minería envenena nuestras aguas, mientras la producción orgánica la conserva, el agronegocio y el extractivismo expropian el agua de los territorios. El agua, dijo Vandana Shiva, parece inofensiva,
pero gota a gota puede destruir una roca. Lo vemos en los tsunamis, en la destrucción de esa fuerza del agua, como las inundaciones de esos tiempos. Por eso el poder de las mujeres, dijo Vandana Shiva, es el poder del agua. Somos la luna que mueve las mareas. Esa conexión circular íntima entre las mujeres es porque nosotras tenemos el poder del agua y gota a gota podemos crear un océano por esa capacidad de circularidad que poseemos y de reunirnos en comunidad. Nosotras somos como el agua, somos la fuerza del agua. Luego de 7 años de investigación sobre la obra de esta artista cubana, en uno de los cientos de films que grabó en Oaxaca, México, en los años de 1980, remite al elemento del agua que rodea a Oshun. Sus escrituras performáticas en el mar, sus siluetas talladas en Cuba, surgieron a partir del diálogo mantenidos en sus inicios en San Juan de Puerto Rico, con quien fue su curadora Petra Barreras del Río, en la muestra exhibida en el Museo del Barrio de Nueva York, hasta poder captar lo que yo llamo las transposiciones y las transtemporalidades en la recepción de la obra de Ana Mendieta en Oriente, en este año en la Bienal de Shanghái. En Asia del Este la gente habla de Kixi, que es la respiración de una palabra. En ese territorio al sur los mapuche nombran Nehuen a la energía vital. Esas energías transcurren en el reino de lo invisible, de lo espiritual. Aún así, la energía espíritu se puede captar en las obras y en los papeles de esta gran artista, nacida en La Habana en el año 1948 y lastimosamente arrojada al vacío desde una planta número 33 en Manhattan por su expareja Carl André, un pintor minimalista. Dijo Ana Mendieta: ahora yo creo en el agua, en el aire y en la tierra. Ellos son todas deidades. Ellos también hablan. Estoy conectada con el proceso del agua dulce. Rodeada de agua, Oshun es una escultura de tierra frente a la costa de Biscayne, en el extremo sur de la Florida, que emerge como una silueta de arena en un video de 8 minutos y 30 segundos de la artista cubana. Vista desde el cielo, adopta la forma geográfica de la isla mayor de las Antillas, que es Cuba. Oshun concluye la serie Siluetas que la artista mostró en todo su esplendor creativo, Site Specific, en Iowa, en Oaxaca, en Guanabo, en su regreso a la isla natal en el año 1981, luego de ser arrancada con apenas 12 años de edad por el operativo Peter Pan, que consistió en, entre comillas, salvar a los niños del comunismo cuando la revolución cubana aconteciese. 4 años más tarde encontraría la muerte en la ciudad de Nueva York cuando su cuerpo volátil cayera arrojado al vacío, órganos estrellados contra el piso, la piel se eriza. Cada imagen es memoria. Cuando observamos el mapa de Cuba, podemos ver la forma del agua. La madre de las aguas, también llamada madre de agua o magüí, es una mítica criatura, una serpiente guardiana de los ríos, cuya leyenda suele ser escuchada en la isla. Me gusta la idea de vincular la forma vibrante de Oshun con Ana Mendieta. La artista es también esa forma vibrante que perfora los muros erigidos entre naturaleza y cultura. Se ubica en esos fondos de transmutación entre lo humano y lo no humano y lo animal para expresar el fracaso de la modernidad en asegurar nuestra permanencia en la tierra. El elemento del agua y el pensamiento archipelar es el que me interesa explorar en este circuito de recepción de sus obras en Oriente, precisamente en China, en ocasión de la Bienal de Shanghái llamada Bodies of Water, que transcurre en esos momentos mientras escribía este ensayo, que fue publicado también en los boletines de Claxo, acerca de las estéticas situadas, ¿no? Que fue parte del curso que ofrecemos todos los años a nuestros estudiantes de epistemologías del sur. En la Bienal de Shanghái se dijo, la Bienal está comprometida con la historia y la geografía de la ciudad.
un escenario de larga data para los cuerpos territoriales líquidos y el sitio de esa bienal, en una ciudad que está íntimamente conectada con el descenso de 5.000 metros hacia el mar de China Oriental, de las aguas de deshielo de la meseta del Tíbet, ubicadas en la intersección de los ríos Huangpu y Yangtze y en las cercanías del gran canal Xinjiang creado por el hombre. Las partículas arrastradas desde sedimentos de hasta 6.300 kilómetros son metabolizadas por plantas comestibles en el delta de Yangtze, el sitio agrícola más fértil de China. La materia mineral orgánica que viaja suspendida como parte de los cuerpos de agua se vuelve a formar. El agua que fluye reconstruye geografías y vitaliza organismos, no sin lucha, expresó la curaduría de la Bienal, donde Ana Mendieta alojó sus obras en este año que acaba de finalizar en este mes. Con escrituras performáticas en el mar, sus siluetas son vaginas, como las que vemos aquí, que resignifican el arte rupestre talladas en piedras caliza en las cuevas de las escaleras de Jaruco en La Habana, Cuba, en ese retorno que ella hace entre los años 80 y 81, conformando lo que llamé un nuevo archivo que se llama Poéticas eróticas de la relación, un puente entre lo espiritual y lo político que desafía las fronteras difusas entre la ecología, el arte y la ciencia, como un ecosistema de prácticas vinculadas con diferentes formas de saberes humanos y no humanos. Su cuerpo archiva, de 5 pies de alturas, los cerca de 200 films entre 1971 y 1981 que documentan su serie Siluetas, fueron tomadas por su cámara Super 8 y las fotografías que ella misma tomó de sus performances, los rastros y huellas que dejó marcados con sangre en las paredes blancas de museos y galerías no pueden ser sustraídos del tiempo, persisten en el batido de las alas de la mariposa, bastan con esa nada, dijo Didi Uberman en la imagen mariposa. Resituar la mirada en los intersticios de distintos paisajes, desde La Habana, Iowa, Oaxaca, La Habana, Nueva York, Roma, sitios específicos en los que desarrolló sus siluetas hasta su recepción, ahora en Oriente, significa escribir la memoria de ella como otras artistas contra el olvido que constantemente nos intenta borrar, intenta hacer desaparecer nuestra historia. Es un gesto estético político prominente de esa escritura situada en su sitio de arte específico. Desde su irrupción en los años 60 y 70, el arte feminista adhirió a las consignas del movimiento. Ana Mendieta fue una ferviente defensora de la política de los países tercermundistas como el suyo y crítica aguda de las mal llamadas altas culturas, del racismo y el sexismo que imperan aún en el campo del arte, como en los binarismos de género, que expurgan a la otra inapropiable, al decir de la feminista vietnamita Trinh My, en que se coloca también la barba de su amigo Marty Scal como una muestra de este giro revelador, que también se observa en Glass on Body, en la cual mediante un dispositivo transparente permite deformar su rostro, su seno, su glúteo, su pubis, contrapone las tecnologías de género sobre los cuerpos considerados monstruosos, como la exaltación del cuerpo cosificado. Ocean Bird, Pájaro del Océano, es el nombre de un film que ella grabó en los años 74 en el paisaje agreste de Oaxaca, en México, antes del viaje de regreso a su país natal. Entre los años 73 y 74, en Oaxaca desarrolló distintas acciones que tenían que ver no solo con pensar el oxímoron de un ave flotando en la superficie azul oscura del océano, sino también cómo permanecer allí sin ofrecer resistencia al tiempo ni al mar. Un animal y una mujer, un acto de sacrificio, transferencia, como vemos en Muerte de un gallo, o también un devenir animal y un oxímoron, contrarrestando las fuerzas al peso gravitacional de las alas mojadas. Realizada en el Chagul, Flowers and Body, que es la primera de esas, que yo voy a volver a...
esta imagen sobre todo, Flowers on Body, realizada aquí en el Yagul en México, donde sitúa su cuerpo cubierto por florecillas blancas entre las rocas, la tierra y la vegetación, o también en otras donde enfoca sus ojos cerrados y de forma paulatina muestra cómo brota sangre desde el cabello hasta cubrir como un manto sus rostros. Cuando nos referimos al sacrificio del gallo blanco en la escena que vimos en esta en particular, el gallo blanco es el animal de los ñárigos, que es la sociedad secreta masculina que usaba rituales de santería afrocubana, tradiciones espirituales de los Yoruba en África y tradiciones del catolicismo, donde se sacrifican a los ritos preparatorios. Ana Mendieta dijo: abracé tradiciones espirituales de los Yoruba en África y elementos del catolicismo y también de los indios taínos, permitiéndonos recuperar la méfrica en esa idea fuerza que en los años 70 acuñase la afrofeminista brasileña Lelia González. Mendieta vio las obras como una fusión con el territorio insular y con su ancestralidad indígena taína. Las formas que ella inscribió se refieren a antiguas deidades femeninas y maternas. Son vaginas, son rostros femeninos que dejan esas obras en las paredes de la Cueva del Águila, basándose en la técnica que utilizaban los indígenas. Maroyá, Guabansex, Irayé, Guanarroca, Albobao, Bacayú, Madre Vieja Ensangrentada, Huacar, Nuestra Menstruación, Atabey e Itiba Caguababa son el repertorio de las 10 siluetas femeninas inspiradas en las diosas de la cultura taína. Conversando en 2014 con Petra Barreras del Río, me relató que antes de su regreso a Cuba, Mendieta se interesó por las religiosidades de matriz africana e investigó las prácticas artísticas de los pueblos Yoruba. Descubrió así una costumbre africana que explicó: me parece análoga a mi trabajo, y dijo: las mujeres vienen con un saco de tierra de su hogar natal y cada noche comen un poco de ella. La tierra las ayuda a hacer el tránsito entre el lugar de origen y su nueva casa. Buscando las huellas de africanía en el arte de Ana Mendieta, me encuentro también con la simbolización de un recorrido que hace la autora en la búsqueda por esa africanía en la propia isla en Cuba. Ubicada también, como dice Edward Glissant, el poeta martiniqués, a través del tout monde, de la mundialización, en que en los trayectos dramáticos de los refugiados e inmigrantes exiliados por el capitalismo son violentamente expulsados a la intemperie de las zonas de no ser fanuniana. También pienso cómo en esa isla se vincula con las puertas de no retorno próximo a la ciudad de Dakar en Senegal, que se actualizan como potentes metáforas de esos tiempos. En mi diario de campo registré en la isla Gorée, en Dakar, Senegal, en 2014, y guardo esa imagen alegórica de las puertas de no retorno que se imprimen como memoria en los muros de la ciudad de Medina, como un límite franqueado por el ancho mar de las estrellas. Construida en 1786, la clase de los esclavos en la isla estuvo bajo dominación francesa desde 1817 hasta la independencia de Senegal en 1960, y en 1978 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esa puerta orientada hacia la inmensidad del Atlántico Negro es sin duda el límite abismal con el llamado Nuevo Mundo, entre comillas. Se llega a ella en el último itinerario del recorrido de la Casa de los Esclavos. Esta funcionó como enclave de la comercialización de seres humanos que han sido reclutados en África durante la trata del siglo XVI. Cuando los barcos anclaban allí, ya no había posibilidad de retorno desde América. Tampoco había retorno para nuestra humanidad. Se calcula que entre 300 y 450 esclavos podrían ser hacinados en un solo barco en el que emprenderían un viaje que duraría aproximadamente 100 días. Es muy impactante escuchar al poeta Edward Glissant en una entrevista a bordo del rumbo del barco hacia la isla en que nació, diciendo: estamos acá, en Ansé-Cafard, en las afueras de Martinica. Es el lugar que ha sido consagrado por Laurent Valère, un artista joven que hizo este monumento,
donde Jacques Courcils está tocando la trompeta. El monumento fue hecho para honrar las víctimas del barco de la trata esclavista clandestino que naufragó acá. Digo clandestino porque el barco fue involucrado en la trata de esclavos después de que la trata fuera prohibido por cada país. No se trata entonces solo de una forma de sentir el pasado, de vivir en los ancestros quienes hicieron la travesía en condiciones crueles. Dijo Glissant, cada diáspora es el viaje desde la unidad hacia la multiplicidad. Y esto es importante en todos los movimientos del mundo. No nos olvidemos que África fue la fuente de todo tipo de diásporas y también que en su defecto Caribe y el archipiélago es el mar también de la fuga y del cimarronaje. Pensar las islas del Caribe, del archipiélago caribeño, frente al liso y llano mar Mediterráneo nos trae las metáforas de la colonialidad, modernidad y también de la conquista. La pregunta acerca de qué experiencias acontecen en este cuerpo colectivo, desterritorializado, desgarrado de nuestro tiempo postcolonial, se ubica en esa intersección de la memoria ancestral con estas futuridades que estimulan el trabajo de historias coloniales de racismo afrotransatlántica que destellan a las poéticas del mar, como metáforas de posibilidades de intervenir en los artefactos de captura neocoloniales. Un movimiento que a la larga duración proyecta liberar al cuerpo racializado del trauma colonial y al mundo del peso del racismo y la venganza, siguiendo el pensamiento del filósofo camerunés Achille Mbembe. Audre Lorde, gran feminista y escritora, nos interpela. ¿Qué quiere decir que las herramientas del patriarcado racista se usen para examinar el fruto de ese mismo patriarcado? Quiere decir que solo los perímetros más estrechos de un cambio social serían posibles y permitidos. Del poder erótico de las mujeres que Lorde define como el puente que conecta lo espiritual y lo político, es precisamente lo erótico, lo sensual, las expresiones físicas, emocionales y psicológicas de lo más profundo, poderoso y rico de nuestro interior, aquello que compartimos, la pasión del amor en su sentido más profundo. Por eso propongo hablar de una poética erótica de la relación, uniendo la obra del pensamiento de Glissant con Audre Lorde, un erotismo que busca constituirse en un espacio entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Como dijo Lorde, es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hayamos experimentado. Creía, dijo a Ana Mendieta, que la importancia del arte residía en la esfera espiritual. El arte es, dijo, una parte material de la cultura, pero su valor mayor reside en ese rol espiritual y en su influencia en la sociedad, ya que es la contribución más grande que podemos hacer al desarrollo intelectual y moral de la humanidad. Su obra es elocuente, su voz también, dotada de una estésis que supo interpelar los imperativos políticos del feminismo y el arte, del establishment, a lo largo de una vida espiritual tan efímera y a la vez perdurable como su obra, partió un 8 de septiembre con apenas 36 años de edad. Utilizando barro, arena y hierba, hojas y ramas, fundía su cuerpo y lograba transmutar su dolor en energía artística. Para 1972, Ana Mendieta deseaba que sus imágenes tuviesen poder, que fueran mágicas. Su propio cuerpo fue el medio en que plasmó las representaciones efímeras y dijo, abracé esas tradiciones espirituales de los Yoruba en África y de los elementos del catolicismo. Sus huellas también quedan inscriptas en esa búsqueda por los ñáñigos y en esas búsquedas por las culturas taínas. Y de acuerdo también a esa interpretación que hace Glissant, de acuerdo a que el árbol no nos representa, porque el árbol representa la genealogía europea, de hecho se llama árbol genealógico, ¿no? El árbol es lo que excluye todo lo demás. Glissant dijo, yo prefiero hablar de la jungla. La obra interrumpida de Ana Mendieta se llama Jungla, y es aquella que intentó hacer en un parque en California, cuando ella volvió de Roma, para montar 7
poderes en 7 pinos que iban a ser talados, cuidados y esculpidos, iban a quedar en la memoria del parque, que lamentablemente se interrumpió. Hacer esculturas cuerpo-tierra es para mí la etapa final de un ritual, dijo Ana Mendieta. Creemos que los momentos crean tiempos y que son una expansión de esos gestos poéticos políticos. En Asia del Este la gente habla de Kikchi como respiración de una palabra. En este territorio al sur, dijimos, los mapuches nombran Nehuen a esas energías vitales. En esas transferencias y transmutaciones encontramos que diferentes artistas, en este caso Ana Mendieta, logran percibir a una niña que en una pantalla en la Bienal de Shanghái se dirige a tocar esa pantalla pensando en que podía perforarla y acercarse a Ana Mendieta. ¿De qué otra forma habríamos vivido y sobrevivido? Me pregunto, sin esa fuerza espiritual y ancestral, sino a través de las formas de vincularnos con otras especies, a través de transposiciones temporales y del tránsito de los cuerpos del agua. Muchas gracias. Gracias, Cari. Bueno, hermosos trabajos. Si les parece, escuchamos a Antonio con los comentarios y después nos quedan unos minutitos para compartir si hay alguna consulta, alguna resonancia, ganas de decir algo. Bueno, entonces vamos con los comentarios de Antonio Ortega de la Universidad de Granada. Gracias, Lucía. Me siento muy emocionado y muy contento porque no... Sí podía imaginar que la sesión soñaba, en parte del sueño de que la sesión iba a ir por aquí porque os conocía, ¿no? Y os sentía, pero superaba incluso mi sueño y mi deseo. Entonces, eso es importante. Y la verdad es que tengo difícil comentar, ¿no? Porque comentar sería injusto, ¿no? Espero poder transmitir cosas que he sentido, cambio la frase, transmitir cosas que he sentido desde lo que vosotras habéis estado planteando en el momento anterior y que deseo que intentamos y hagamos los esfuerzos para que sea el principio de un camino bonito a recorrer, ¿no? Claro, tengo muchos problemas, pero tengo un serio problema, es que a mí me han desprogramado. Yo soy un ente que vive en un norte global donde he sido desprogramado por la modernidad, por la academia y por muchos... Bueno, han intentado desprogramarme, también, tampoco te pasemos, para que no sienta esos espacios con la naturaleza. Yo vivo en un entorno donde la naturaleza ha sido construido como un objeto de apropiación y depredación, ¿no? El norte, la ciencia del norte ha construido la naturaleza como un ser inerte, muerto, sin vida, que es un objeto de consumo humano, por los humanos, ¿no? Y los que trabajamos en historia ambiental llevamos dándole mucha vuelta a eso y mucho pensando cómo la propia academia ha legitimado con sus discursos y sus narraciones lineales, planas y coloniales, ha legitimado ese proceso histórico de la modernidad. En el que algunos de mis compañeros lo entiendan un poco eso, ¿no? Entonces, claro, el primer ejercicio lo planteaba Adriana, lo planteaba Javier, lo planteaba Karina de diferentes perspectivas, es sentir la necesidad de reconectar con la vida, de reconectar con la tierra, ¿no? Y reconectar con los sentimientos de los territorios y de cómo traducimos y sentimos esos territorios. Javier hablaba del giro ontológico, ¿no? que me parecía esencial para construir y para sentir esos procesos de cambio, ¿no? De esa necesidad, que es una necesidad compulsiva, en mi caso, compulsiva y seguramente un poco
estresante, ¿no? Porque vivo en un territorio donde ese tipo de cosas ya no se ven, ya no ocurren de forma muy marginal. Javier lo conoce bien porque también ha estado en Granada en algún momento, ¿no? Y tendríamos que irnos hacia la Alpujarra o tendríamos que irnos hacia otros lugares para entender este tipo de saberes relictuales, porque en el fondo se han convertido en saberes relictuales frente a un modelo cada vez más compulsivo del territorio que el agronegocio y el modelo científico y académico promueve, y que justamente en el escenario COVID y post-COVID uno tiene la sensación de que eso cada vez es más intenso, ¿no? Porque el colapso civilizatorio es mayor y, por tanto, la violencia coercitiva del modelo capitalista es mucho mayor, pues seguramente es mucho más difícil sobrevivir, ¿no? Solo voy a hacer 3 o 4 comentarios generales porque más que yo hable, es que no hablemos. ¿Me explico? El moderador debería ser un factor para activar, ¿no? Respecto a Adriana, ¿no? Claro, aquí tengo un problema, es que yo conozco muy bien la tesis de Adriana, por haberla vivido por conocer a Adriana, por saber de Adriana, por compartir muchas cosas con Adriana, ¿no? Y por haber estado en la tesis, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un escenario donde las mujeres están construyendo una alternativa de vida. Están rehaciendo su vida desde la base de construir un modelo alternativo frente a la violencia patriarcal, ¿no? Ella lo decía muy bien, ¿no? Es que las mujeres estamos construyendo, armonizando paces en el territorio, armonizando la paz con el territorio, armonizando una propuesta política, armonizando una acción de construcción de comunidad como espacio de creación de conciencia política, ¿no? Entonces ahí el papel esencial que juega los tejidos, ¿no? Que juega la vida tenida en la mano, que es el tejido, ¿no? Que es el saber manejado, sentido, de forma directa con la piel, ¿no? Porque lo estás tejiendo, me parece que es un elemento esencial, ¿no? Y la cuestión es saber, como pregunta, así por activar ese debate, ¿no? Saber justamente algo que ya planteaba al principio, ¿no? Saber si en un escenario como el actual de pandemia, de escenario, digamos, cómo eso se está sintiendo en la propia comunidad, ¿no? Más que lo que has contado, lo que me preocupaba justamente es la cuestión del futuro, ¿no? De cómo se está empezando a caminar hacia ese futuro, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, claro, con Javier, que también nos conocemos también mucho, ¿no? Claro, me surgían muchas cosas, me surgían muchas necesidades, me surgían la idea porque trabajando por otra aventura, los seres existentes, ¿no? La realidad de entender en en una realidad donde nosotros no discutimos en ningún caso sobre los derechos de vida y los sentimientos de los seres no humanos, ¿no? Como la necesidad de volver a romper las prácticas antropocéntricas, ¿no? Los antropocentrismos depredatorios de territorio de vida, y volver a construir un espacio conciliado, reconciliado con los seres existentes, ¿no? El concepto de agrocentrismo me parecía súper interesante, ¿no? Como estético, como espiritual, como dialógico, ¿no? Porque seguramente, digamos, desde ahí es la única posibilidad que tenemos para sentir escenarios alternativos de vida, ¿no? Al modelo que colapsa, ¿no? Y que está colapsando. Y como eso se festeja. Como eso solo se puede hacer festejándolo, ¿no? Haciéndolo una fiesta, haciendo la fiesta compartida, un espacio compartido, ¿no? Hay otros trabajos de Javier que Javier nos ha contado aquí, ¿no? Sobre carnaval, ¿no? Que invito a que otro día los cuente o los compartimos, ¿no? Sobre los carnaval de negro, el carnaval de Pasto, ¿no? Que me parece la necesidad de encontrarnos en las calles, volver a construir un espacio de fiesta
donde nos volvemos a sentir, ¿no? Y desde esa idea de compartir saberes y compartir escenarios, ¿no? Pues llegaba a la apasionante aventura que me propuso Karina de leer el libro sobre Ana Mendieta, ¿no? Yo, de hecho, ayer le comentaba justamente, no de verlo una conversación privada, ¿no? Que me estaba siendo tremendamente, por una parte duro y por otra parte sentido, ¿no? El leer el texto y todo lo que ella ha contado hoy, porque vuelvo al punto de partida, ¿no? La necesidad que tenemos como seres existentes, como seres sintientes del territorio, de volver a no vivir en la cotidianidad de la urgencia, sino volver otra vez a sentirnos parte de un océano, de un agua, de una tierra, del fuego, ¿no? A ser parte de esa vida en el territorio y esa vida en el lugar, ¿no? Y cómo nuestros cuerpos, y esto atraviesa evidentemente las tres discursos, las tres propuestas que hacéis, cómo nuestros cuerpos han sido colonizados, despojados, destruidos. He partido de eso, justamente yo al decirlo, como mi cuerpo en estos momentos no tiene o tiene difícilmente esas capacidades para volver a sentirme parte del territorio, del lugar que habito, del espacio en el que estoy, ¿no? En todo caso, yo soy un ser consumidor, un ser depredador, un ser productor incluso de saberes, ni siquiera un ser coproductor de saberes con otros, ¿no? Y esos cuerpos que están colonizados y que generan tensiones con la vida son parte de los cuerpos que Ana Mendieta nos ponía de manifiesto, ¿no? Nos ponía de manifiesto los escenarios de la vida, del erotismo, de la sensualidad, del cuerpo, de la política. Me interesa muchísimo el último apartado que comparte Karina en su libro, el texto sobre arte y política, ¿no? Que me parece todo un ejercicio de necesaria reflexión calmada, ¿no? Porque al final es eso, la memoria como historia, ¿no? Pero la cultura de la memoria, ¿no? Como ejercicio de historia, ¿no? Y ese escenario de los océanos, los mares, como lugar de vida y también como lugar de muerte. Porque yo vivo en un territorio donde mi mar es un lugar de muerte. La gente está muriendo. Sigue muriendo. Ayer llegó, cerca de donde yo vivo, llegó una patera con casi 40 personas muertas, de las cuales 14 eran niños. ¿Vale? Son cuerpos, pero son cuerpos destruidos, despojados de vida, ¿no? Entonces, simplemente frente a esa realidad de un océano, mar, que no es un mar, sino que es una frontera inexpugnable porque es un lugar de muerte donde están muriendo la gente por intentar llegar a otro lugar que tampoco es que sea un lugar, que en parte es un no lugar, como es alguna de las zonas de Europa en estos momentos con sus procesos de política fascista y evidentemente homófoba, fascista y sexista, ¿no? Que también excluye a esa gente incluso a pesar de que llega. Pues yo creo que es la necesidad de todo lo que habéis planteado en el fondo con vuestras propuestas, ¿no? Que es la necesidad de volver a pensar en un arte de vida, en un arte para la vida y en una producción de conocimiento para la vida, ¿no? Y de sentimientos para la vida, ¿no? Simplemente gracias por haberme dejado compartir durante mucho tiempo lo que hacéis y hoy estar aquí con vosotros. Y a partir de aquí abrimos la reflexión y el debate. Muchas gracias, Antonio. Estuvo hermoso el relato, ¿no? Que pudiste tejer de las tres exposiciones, ¿no? Y creo que es tan interesante desde el lugar de cada quien estamos situadas, ¿no? Situados. Creo que es muy importante pensarnos como Antonio desde la orilla, nosotros desde esta orilla, ¿no? También, y al sur, nosotros bien al sur y ustedes en los Andes, ¿no? Y hablando del Caribe, ¿no? Creo que eso también es muy hermoso de pensar cómo el Caribe fue parte también de un epistemicidio de América Latina, ¿no? América Latina siempre se dice América Latina y omite el Caribe, ¿no? Y hasta América Central, ¿no? De hecho, México está ahí en el límite entre si es parte de América del Norte o parte de Latinoamérica, ¿no? Siempre tensionada por Estados Unidos, ¿no?
Bueno, ¿alguien quiere compartir, comentar? Discutir. Bueno, voy a romper el hielo. Dale, Luce. Algunas personas llegaron también después, así que se sumaron. El video va a estar por el canal de Nusur para que tengan completa el conversatorio. Muy, muy agradecida, Javier, Adriana, Antonio, como nos dan como pistas y también como esperanza, ¿viste? Pero no la esperanza neoliberal, ¿no? De la revolución de la alegría, pero sí algo como Paulo Freire nos dice, esperanzar en actitud, en acción y acuerparnos, como muchas de las compañeras feministas no nos hacemos vivir. A Cari siempre es un lujo poder escucharla y el libro está precioso, si pueden comprar. Nada, y la editorial también como es algo, es una experiencia de resistencia también, ¿no? Resistir desde la palabra, desde los libros. Me encantó lo que planteaste, Adriana, de la espiritualidad feminista y estas prácticas de lineaje, porque muchas veces desfragmentamos la política, ¿no? De otras formas de resistir, y el espiritual me parece que es muy potente en las luchas en los territorios, principalmente las mujeres prietas y indígenas. Con Karina, con compañeras de Nusur, estuvimos muy así a la par, acompañando todo lo que está pasando en Brasil por la segunda marcha de mujeres indígenas, y fueron una vigilia, noches, días, con los cantos, con las rezas, con los instrumentos, y cómo tenemos que vivir en ceremonia, cómo rescatar esos saberes, ¿no? Para vivir en ceremonia y hacer frente a esos proyectos de la muerte, ¿no? Y muchas veces la academia y la ciencia no reconoce esos saberes, ¿no? No nos deja escribir sobre la espiritualidad en la academia. Esto no es conocimiento. Y la verdad que las mujeres están con los pies en la tierra diciendo que sí, esto es lo que nos ancla. Y me parece súper interesante como planteaste. Nada, yo vengo aprendiendo también de ustedes, con ustedes, y la verdad que me parece súper importante plantear esto de la espiritualidad feminista, que no es vinculada a esta lógica de la religión, ¿no? Patriarcal, pero como una crítica, ¿no? A la sociedad también. Y de Javier también, o sea, como aprender desde los Andes, me pareció como, nada, esto hay que expandir, o sea, porque los pueblos afroindígenas de nuestra americanidad, americana latina, nada, ya está, o sea, todo está disponible para nosotros. Lo que pasa es conectar con este linaje, con este origen, y ver con otra mirada también, porque la mirada de Capital es que como el caos, el apocalipsis, y nuestra gran Haraway también, estamos con Karina y con las compañeras de Nusur leyendo su obra, seguir con el problema o habitar el problema, es justamente esto, que el futuro también es una ficción para que quedemos paralizados. Así que nada, muchas gracias por compartir, y creo que este conversatorio debería seguir visibilizando más experiencia y el arte como una herramienta potente estética, ¿no? De nuevos lenguajes, como es muy potente. Y también saber cómo en sus comunidades, en sus territorios, la pandemia viene fortaleciendo también las luchas en territorio, o sea, cómo lo perciben, porque solo se visibiliza el caos, pero también en el caos hay la resistencia, ¿no? Cómo están atravesando este momento. Gracias.
tenemos un par de minutitos más. Si alguien quiere decir algo, se puede desmutear directamente y... Bueno, yo quiero dar las gracias por el espacio de la conversa. Para mí fue muy emotivo desde el sentir, porque precisamente cuando el profe Bernardo plantea el sentir desde la siembra, desde la tierra, desde esa relación que tenemos que tenemos en reciprocidad, y cuando Karina muestra su trabajo es un ejercicio de reciprocidad en una historia muy dolorosa de una mujer que nos enseña con su obra, ¿verdad? Que el vientre y desde dentro es que nos tenemos que sanar. Y siento que es eso, o sea, siento que hoy es ese espacio a propósito del Quillarraimi que nos convoca la lunita, la fiesta, la luna, que es un periodo para desenterrar cosas y a aprender a abonar la tierra y a aprender a revolcarnos para poder mejorar nuestra siembra, creo yo, porque siento este espacio como eso y lo siento como un regalo, me siento muy emotiva. Muchas gracias, he quedado muy, muy, muy feliz y muy en vínculo de lo que estamos haciendo, de verdad. Acá le agradezco también a Julieta por los comentarios, al profe Antonio, que es de mi corazón, que sabe que en esa actitud que dice ella, esperanza y actitud y acción, para mí estos espacios de encuentro son posibilidades de diálogo, pero también de aprendizaje y sentir que vamos en el camino de reencontrar y de fortalecernos desde dentro. Eso es, creo que eso es la madre tierra que significó el profe Bernardo. Toda la obra es además con la sangre y el sufrimiento de la obra tan hermosa y esa reciprocidad que tú haces allí frente a lo que significa el artista, que además muere de una forma muy fuerte y muy joven, ¿no? 36 años, muy dolorosa, queda pendiente la lectura y muy fuerte. Un abrazo desde el corazón, de verdad. Yo quisiera también agradecer, no sé si es que hay un carro acá que está muy fuerte. ¿No se escucha? Ah, bien. Sí, agradecer pues a esta invitación muy hermosa. Yo creo que es un conversatorio en estas horas de la mañana, de la tarde. Es un lugar de conversar y propiciar estos espacios, estos encuentros. Me parece realmente muy valioso, maravilloso. Creo que el tejido, ¿no? El tejido, tejer amistades, tejer encuentro, escuchar voces. Yo creo que el trabajo de Karina y de Adriana, cuando las escuchaba, a través de ellas escuchaba muchas voces. Muchas voces de múltiples mujeres me conducían a voces de tejedoras de las comunidades indígenas, ¿no? De esos territorios, de los Andes, del macizo colombiano, pero que a través de ellas también hablan esas voces de las montañas, hablan de las voces de los ríos, de los páramos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Karina, a través de su hermoso texto, conozco varios de ellos, una escritura muy fluida, potente, sentipensante. También escuchaba, ¿no? Esas poéticas del agua, esas poéticas del mar, ¿no? Esas poéticas asociadas también a múltiples existentes, a esos múltiples existentes que como las mujeres, ¿no? Son muy, muy vulnerables, pero que en este mundo tan violento, digamos, por ejemplo en la costa pacífica nuestra, ¿no? Nuestro Pacífico, cada vez no hay, yo digo que las ballenas, los delfines, los peces, las conchas están siendo exterminadas, desplazadas,
los árboles, los manglares, toda esa jungla, precisamente, ¿no?, bajo este proyecto y misericordia del capitalismo, del neoliberalismo. De ahí creo que la importancia de tejer nuevas poéticas de la vida, de construir nuevas epistemologías en favor de la vida, para un poco ir cambiando, transformando lo que nos decía Antonio, ¿no?, cómo miraba él a Europa como ese espacio donde la naturaleza simplemente es vista como algo que hay que explotar, como un recurso, ¿no? Yo creo que ahí esas otras sensibilidades, las sensibilidades de las mujeres, sus poéticas, las sensibilidades de las poetas, de los pintores y de los músicos, de los agricultores, son realmente esas epistemologías con las cuales debemos, ¿no?, trabajar y compartir en estos espacios pequeños o grandes, porque ahí estamos generando, creo, que cambios y acercándonos a un sentir pensar mucho más amplio. No sé si hay alguien antes. Yo estaba pensando cuando les escuchaba también creo que en la colonización hubo algo que tuvo que ver con haber sujetado al hombre, como decía Fanon, ¿no? Sujetado al hombre y cortarle el talento artístico. Si uno viaja por los territorios encuentra que lo que mostraba Javier o Adriana es maravilloso, o sea, es parte de el canto, ¿no? La música, son todos músicos, artesanas, artesanos, ¿no? O sea, no está disociado la labor intelectual de lo manual, o sea, lo que ha hecho el capitalismo con nosotros no solo es expropiarnos de eso, sino expropiarnos de la creatividad artística, de que seamos, al mismo tiempo podamos desarrollar desplegar muchos talentos, ¿no? Y eso también creo que es parte de la empresa colonizadora, ¿no? Atarnos a una computadora sin dejarnos, ¿no?, más que reproducir sistemas, ¿no? Y operando ahora muy fuertemente, creo, sobre lo virtual. Yo creo que este momento, si lo hubiésemos hecho en una plataforma de Zoom, expectantes de las personas que están mirando, etcétera, no hubiese tenido esto conmovedor que surgió también. Y creo que también nos toca pensar cómo vamos a habitar la virtualidad, ¿no? Y cómo desplegar en esa virtualidad cierta afecto, cierta afectación que sea real y que sea conducente, ¿no? Porque creo que hace 2 años que estamos sumidos en un mundo totalmente desconocido y también muy abstraído del afecto, de la posibilidad del abrazo, de estar cerca de un estudiante, acompañarnos, ¿no?, en otro sentido. Y por eso yo insistía en que, bueno, las plataformas están también abocadas a plantear esto, ¿no? A que seamos solo seres que reproduzcamos o que acatemos las normas de las corporaciones, ¿no? Entonces fue muy triste cuando Facebook nos amenaza con cerrar cuentas por yo mostré una estética de una artista palestina donde se ve solamente el ombligo y un despliegue de un hula hula, que es un alambre de púas, y casi nos cierran la cuenta de Claxo con miles y miles de usuarios. Es muy triste, es muy penoso, ¿no?, con lo que todo uno quiere significar y no encuentra tampoco las palabras, porque además se despliega eso y también se despliega fuertes violencias cuando uno invita a hacer, por ejemplo, una presentación de una revista feminista o está haciendo y asaltan el chat y vuelven todo tan hostil y tan violento, ¿no? Entonces creo que las amenazas son muy fuertes, la violencia está impregnada en la red social todo el tiempo, ¿no? También. Y creo que construir comunidades cuidadas, ¿no?, de sí, cuidadas de sí mismos, pero también con potencialidades de construir pensamiento, ¿no? Creo que este es el hilo al menos que nos gustaría conducir, ¿no? Más que
la celebridad de estar en las redes y tener múltiples multiplicaciones, ¿no? Creo que también ahí hay toda una apuesta que me parece interesante de pensarla, ¿no? Desde qué lugar, cómo, con quiénes, ¿no? Cómo hacemos comunidad en el entretejido virtual, ¿no? Finalmente. No sé si alguien más quiere. Pues nos va a tocar buscar un sitio donde abrazarnos. Ah, sí, por favor. Que tenemos que buscarlo. Bueno, si no, De alguna forma, porque si no, nos podremos dar muchos abrazos virtuales, pero seguirán siendo siempre virtuales. Pues habrá que abrazarse, y para abrazarse habrá que buscar otra forma, ¿vale? Pero bueno, mientras nos damos abrazos virtuales. No, yo simplemente agradeceros el espacio y eso, que simplemente, bueno, que está dar un camino y el camino empieza a andar ahora, ¿no? Y bueno, seguramente nos podremos seguir encontrando y buscando para acabar abrazándonos en algún momento. Sin duda que sí, sería hermoso armar una reunión más antes de que finalice este año y seguir el próximo año encontrándonos. Hay muchos acontecimientos que tengan lugar, quizás esperemos presencialmente. Uno es la gran conferencia de Claxo, quizás en junio en México. Y el otro es también nuestro congreso que se hace en diciembre, así que también invitarles a pensar en que puedan viajar a Buenos Aires en diciembre de 2022 y poder seguir este diálogo sin dudas con todos, ¿no? Muy bien. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Los dos, lo vamos a Muy intentar. bonito Claro que sí. llegar a vernos. Una foto, yo quiero tomar una foto. Yo, bueno, fui tomando fotos de las presentaciones, de las imágenes, se las puedo mandar a Karina y al profe Antonio, como en un texto Word. Pero si me dejan tomar una foto del grupo. Por supuesto, Adriana, sí, sí, sí. Bueno, entonces, desprevenidos casuales, decimos aquí en Colombia. Listo, perfecto, ya la tomé. Ahí yo se la mando, le mando todo el texto, todas las, digamos, diapositivas y esto que yo tomando, y al profe y a Karina les mando. Muchas gracias por todo. A ustedes. Que sigan gracias. Que sigan estas constancias, decimos acá. Gracias, Adriana. Gracias, un placer. Nos vemos pronto. Gracias a las compañeras. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo, Gracias, abrazo. Matías. Abrazo cósmico. Abrazo cósmico de dar y recibir, del ir y volver. Muy bien. Chao. Chao. Gracias a todos por poder encontrar, compañeros. Estoy intentando ver cómo parar la grabación, detener grabación. hay que detener la grabación. Sí, pero sigue grabando, detener grabación. Detener grabación.